Capítulo 2. La gran bolsa que venimos arrastrando. Es una tradición gnóstica que no inventamos cosas, solo recordamos. Los europeos que mejor recuerdan el lado oscuro son Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad y Carl Jung. Invocaré algunas de sus ideas y añadiré unas cuantas reflexiones propias. Hablemos primero de la sombra personal. Cuando teníamos 1 o 2 años, teníamos lo que podríamos visualizar como una personalidad de 360 grados. La energía se irradiaba desde todas las partes de nuestro cuerpo y de todas las partes de nuestra psique. Un niño que corre es un globo vivo de energía. Teníamos una bola de energía, desde luego, pero un día nos dimos cuenta de que a nuestros padres no les gustaban ciertas partes de esa bola. Decían cosas como «no puedes estar quieto» o «no es bonito que trates de matar a tu hermano». Detrás de nosotros tenemos una bolsa invisible y la parte de nosotros que a nuestros padres no les gusta, para mantener el amor de nuestros padres la metemos en la bolsa. Cuando vamos a la escuela, nuestra bolsa ya es bastante grande. Luego nuestros maestros tienen su opinión. Los buenos niños no se enfadan por cosas tan pequeñas, así que tomamos nuestro enojo y lo metemos en la bolsa. Cuando mi hermano y yo teníamos 12 años en Madison, Minnesota, éramos conocidos como los buenos chicos Bly. Nuestras bolsas ya eran 1 milla de largo. Luego hacemos mucho llenado de bolsas en la secundaria. Esta vez ya no es la presión de los malos adultos lo que nos afecta, sino las personas de nuestra misma edad. Así que la paranoia del estudiante acerca de los adultos puede ser misplaced. Mentí todo el tiempo en la secundaria para tratar de ser más como los jugadores de baloncesto. Cualquier parte de mí que fuera un poco lenta fue a parar a la bolsa. Mis hijos están pasando por el proceso ahora. Vi a mis hijas, que eran mayores, experimentarlo. Me di cuenta con dismayo de lo mucho que metieron en la bolsa, pero no había nada que su madre o yo pudiéramos hacer al respecto. A menudo mis hijas parecían tomar su decisión sobre la cuestión de la moda y las ideas colectivas de belleza y sufrieron tanto daño por parte de otras chicas como por parte de los hombres. Así que mantengo que una esfera redonda de energía, el veinteañero acaba con un trozo. Imaginemos a un hombre que tiene un trozo delgado izquierdo, el resto está en la bolsa. E imaginemos que él conoce a una mujer, digamos que ambos tienen 24 años. Ella tiene una rebanada delgada y elegante izquierda. Se unen en una ceremonia y esta unión de 2 rebanadas se llama matrimonio. Incluso juntos los dos no suman una persona. El matrimonio, cuando la bolsa es grande, conlleva soledad durante la luna de miel. Por esa misma razón, por supuesto, todos mentimos sobre ello. ¿Cómo está tu luna de miel? Maravillosa. ¿Y la tuya? Las diferentes culturas llenan la bolsa con diferentes contenidos. En la cultura cristiana la sexualidad suele ir a la bolsa. Con ella va mucha espontaneidad. Mary Louise von Franz nos advierte, por otro lado, que no sentimentalicemos las culturas primitivas suponiendo que no tienen bolsa en absoluto. Ella dice que tienen una bolsa diferente, a veces incluso más grande. Pueden poner la individualidad en la bolsa o la inventiva, lo que los antropólogos conocen como participación mística o un misterioso espíritu comunitario. Suena bonito, pero puede significar que los miembros tribales sepan exactamente lo mismo y nadie más sepa nada. Es posible que las bolsas para todos los seres humanos sean del mismo tamaño. Pasamos nuestra vida hasta los 20 años decidiendo qué partes de nosotros mismos metemos en la bolsa, y pasamos el resto de nuestras vidas tratando de sacarlas otra vez. A veces parece imposible recuperarlas, como si la bolsa estuviera sellada. Supongamos que la bolsa permanece sellada. ¿Qué sucede entonces? Una gran historia del siglo XIX tiene una idea sobre eso. Una noche Robert Louis Stevenson se despertó y le contó a su esposa un sueño que acababa de tener. Ella lo animó a que lo escribiera y lo hizo. Se convirtió en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El lado bueno de la personalidad se vuelve, en nuestra cultura idealista, cada vez mejor. El hombre occidental puede ser un médico liberal, por ejemplo, siempre pensando en el bien de los demás. Moral y éticamente es maravilloso.
Pero la sustancia en la bolsa adquiere una personalidad propia, no se puede ignorar. La historia dice que la sustancia encerrada en la bolsa aparece un día en otro lugar de la ciudad. La sustancia en la bolsa se siente enojada, y cuando la ves está formada como un mono, y se mueve como un mono. La historia dice que cuando depositamos una parte de nosotros mismos en la bolsa, ésta regresa, degenera hacia la barbarie. Supongamos que un joven sella una bolsa a los 20 años y luego espera 15 o 20 años antes de abrirla de nuevo. ¿Qué encontrará? Tristemente, la sexualidad, la bestialidad, la impulsividad, la ira. La libertad que depositó en ella han regresado. No solo son primitivos en su estado de ánimo, sino que son hostiles hacia la persona que abre la bolsa. El hombre que abre su bolsa a los 45 o la mujer que abre la suya, con justicia siente miedo. Ella alza la mirada y ve la sombra de un mono que pasa por la pared del callejón. Cualquiera que lo vea se asustaría. Creo que podríamos decir que la mayoría de los hombres en nuestra cultura depositan su lado femenino o la mujer interior en la bolsa, cuando comienzan, tal vez a los 35 o 40 años, tratando de ponerse en contacto de nuevo con su lado femenino. Ella puede estar verdaderamente hostil hacia ellos. El mismo hombre puede experimentar, entre tanto, mucha hostilidad por parte de las mujeres en el mundo exterior. Parece ser que la regla es, lo externo tiene que ser como lo interno. Así es en este planeta. Si una mujer, queriendo ser aprobada por su feminidad, ha depositado su lado masculino, su masculinidad interna en la bolsa, es posible que 20 años después él sea hostil hacia ella. Además, puede ser insensible y brutal en su crítica. Ella está en un aprieto. Encontrar un hombre hostil para vivir con ella le daría a alguien a quien culpar y quitaría la presión, pero eso no ayudaría al problema de la bolsa cerrada. Mientras tanto, es posible que sienta un rechazo doble, por parte del hombre interno y del hombre externo. Hay mucho dolor en todo esto. Cada parte de nuestra personalidad que no amamos se volverá hostil hacia nosotros. Podríamos agregar que también puede alejarse a un lugar lejano y comenzar una revolución contra nosotros. Muchos de los problemas que experimentan los reyes de Shakespeare se ven en esta frase. Hotspur, en Gales, se rebela contra el rey. La poesía de Shakespeare es maravillosamente sensible al peligro de estas revoluciones internas. Siempre el rey en el centro está en peligro. Cuando visité Bali hace unos años, quedó claro que su antigua cultura hindú trabaja a través de la mitología para traer elementos sombríos a la vista diaria. Los templos representan obras de teatro prácticamente todos los días del Ramayana. Vi algunas representaciones de terror como parte de la vida religiosa, de un día para otro. Casi toda casa balinesa tiene una figura tallada en piedra feroz con dientes agresiva y hostil, de pie junto a ella. Este ser no tiene intención de hacer el bien. Visité a un fabricante de máscaras y noté que su hijo de 9-10 años, sentado afuera de la casa, tallaba una figura hostil y enojada. La persona no pretende actuar con las energías agresivas como lo hacemos en el fútbol o los españoles en la lidia de toros, sino que cada persona pretende llevarlas hacia arriba a través del arte. Ese es el ideal. Los balineses pueden ser violentos y brutales en la guerra, pero en la vida diaria parecen mucho menos violentos que nosotros. ¿Qué puede significar esto? Los sureños de Estados Unidos colocan figuras de pequeños hombres negros serviciales en el césped, fundidas en hierro, y nosotros en el norte hacemos lo mismo con ciervos serenos. Pedimos rosas en el papel tapiz, Renoir por encima del sofá y John Denver en el estéreo. Luego la agresión escapa de la bolsa y ataca a todos. Tenemos que dejar este contraste entre las culturas balinesa y estadounidense ahí y seguir adelante. Quiero hablar sobre la conexión entre las energías sombrías y la máquina de proyección de imágenes en movimiento. Supongamos que hemos miniaturizado ciertas partes de nosotros mismos. Las hemos aplanado y las hemos puesto dentro de una lata, donde hará oscuro.
Luego una noche, siempre de noche, las formas reaparecen enormes y no podemos apartar la mirada de ellas. Conducimos por la noche en el campo y vemos a un hombre y una mujer en una pantalla de cine al aire libre enorme. Apagamos el coche y miramos. Ciertas figuras que han sido enrolladas en una lata, doblemente invisibles por estar parcialmente desarrolladas y por estar siempre en la oscuridad, existen durante el día solo como imágenes pálidas en una tira de película gris muy delgada. Cuando se enciende cierta luz en la parte posterior de nuestras cabezas, aparecen fantasmas en una pared delante de nosotros. Encended sus cigarrillos, amenazan a otros con pistolas. Nuestras psiques son entonces máquinas de proyección naturales, imágenes que guardamos en una lata, podemos sacarlas mientras están enrolladas y mostrárselas a otros o proyectarlas sobre otros. La ira de un hombre, enrollada en una lata durante 20 años, puede verla una noche en la cara de su esposa. Una esposa podría ver a un héroe todas las noches en la cara de su esposo, y luego una noche ver a un tirano. Nora, en Casa de Muñecas, vio las dos imágenes en turno. El otro día encontré algunos de mis viejos diarios y saqué uno al azar, el del año 1956. Ese año estaba luchando por escribir un poema que describiera la naturaleza de los hombres de publicidad. Recuerdo eso y también recuerdo que en ese momento la historia de Midas era importante para mi estado de ánimo. Todo lo que Midas tocaba se convertía en oro. Declaré en mi poema que todo lo que toca un hombre de publicidad se convierte en algún tipo de dinero, y por eso los hombres de publicidad tienen almas tan hambrientas. Tenía en mente a los hombres de publicidad que había conocido y me estaba divirtiendo atacándolos desde mi posición oculta. Al leer los viejos pasajes sentí un shock al ver la película que estaba proyectando. Entre el momento en que los escribí ahora, me había dado cuenta de que durante años había sabido cómo comer para evitar ingerir cualquier tipo de nutrición. Cualquier comida que me ofreciera un amigo o una mujer o un niño se convertía en metal en el camino a mi boca. Está clara la imagen. Nadie puede comer o beber metal. Así que Midas era una buena imagen para mí. Pero la película que mostraba mi Midas interior estaba enrollada en el cilindro. Los hombres de publicidad, malvados e insensatos, tienden a aparecer por la noche en una pantalla grande, y yo estaba naturalmente fascinado. 1 o 2 años después, compuso un libro llamado Poemas para la Ascensión, de J. P. Morgan, en el que cada poema que había escrito sobre los negocios alternaba con un anuncio culpable reproducido de revistas o periódicos. Es un libro animado de cierta manera. Nadie lo publicó, pero eso está bien. De todos modos, era principalmente proyección. Les voy a leer un poema que escribí en ese entonces. Se llama Inquietud. Una extraña inquietud flota sobre la nación. Este es el último baile, la salvaje agitación de los mares de Morgan. La división de botín. Un letargo. Se apodera de los diamantes del cuerpo. En la escuela secundaria comienza la explosión. El niño es parcialmente matado. Cuando la pelea termina y la tierra y el mar están destruidos. 2 figuras dentro de nosotros se levantan y se alejan. Pero el chimpancé silba en las costas de la muerte. Trepar y caer, lanzar nueces y piedras. Se divierte junto al árbol, cuyas ramas sostienen los horizontes de frío. Los planetas girando y el sol negro. Los gritos de los insectos y los esclavos minúsculos. En las cárceles de la corteza. Child Maine. Nos estamos acercando a tus islas. Me puse un poco retórico en ese verso. Estamos regresando ahora a los árboles nevados. Y la profundidad de la oscuridad enterrada en la nieve, a través de la cual cabalgaste toda la noche. Con manos rígidas, ahora la oscuridad está cayendo, en la que dormimos y despertamos, una oscuridad en la que los ladrones tiemblan y los locos tienen hambre de nieve, en la que los banqueros sueñan con ser enterrados con piedras negras, y los hombres de negocios caen de rodillas en las mazmorras del sueño. Acerca de hace 5 años comencé a sospechar de este poema. ¿Por qué se menciona específicamente a los banqueros y hombres de negocios?
Si tuviera que reformular banquero, ¿qué diría? Alguien que planea muy bien. Yo planeo muy bien. ¿Cómo reformularía? Hombre de negocios. Alguien con una cara rígida. Me miré al espejo entonces. Les leeré cómo va el pasaje ahora, después de haberlo reescrito. Una oscuridad en la que los ladrones tiemblan y los locos tienen hambre de nieve, en la que los buenos planificadores sueñan con ser enterrados por piedras negras, y hombres con caras rígidas como yo caen de rodillas en las mazmorras del sueño. Ahora, cuando voy a una fiesta, me siento diferente de como solía cuando conocía a un hombre de negocios. Le digo a un hombre, ¿a qué te dedicas? Él dice, soy corredor de bolsa. Y lo dice de manera ligeramente apologética. Me digo a mí mismo, mira esto, algo de mí que estaba profundamente dentro de mí, está justo al lado de mí. Tengo una extraña necesidad de abrazarlo. No todos ellos, por supuesto. Pero la proyección es algo maravilloso también. Mary Louise Bonfrance comentó en alguna parte, ¿por qué siempre asumimos que la proyección es mala? Estás proyectando, se convierte entre los junguianos en una acusación. A veces la proyección es útil y lo correcto. Su comentario es muy sabio. Sé que me estaba muriendo de hambre, pero el conocimiento no podía pasar directamente del saco a la mente consciente. Tiene que salir al mundo primero. ¿Qué publicistas malvados son?, me dije a mí mismo. Mary Louise Bonfrance nos recuerda que si no proyectáramos, es posible que nunca nos conectáramos con el mundo en absoluto. A veces las mujeres se quejan de que un hombre a menudo toma su lado femenino ideal y lo proyecta en una mujer. Pero si no lo hiciera, ¿cómo podría salir de la casa de su madre o de su habitación de soltero? La cuestión no es tanto qué proyectamos, sino cuánto tiempo mantenemos las proyecciones ahí fuera. La proyección sin contacto personal es peligrosa. Miles, incluso millones de hombres americanos proyectaron su femineidad interna en Marilyn Monroe. Si 1 millón de hombres lo hacen y lo dejan ahí, es probable que ella muera. Ella murió. Las proyecciones sin contacto personal pueden dañar a la persona que las recibe. Tenemos que decir también que Marilyn Monroe llamó a estas proyecciones como parte de su deseo de poder, y su disturbio debió tener su origen en la victimización en la infancia. Pero el proceso de proyección y recuperación, realizado tan delicadamente en la cultura tribal, cara a cara, se desajusta cuando llega la prensa masiva. En la economía del psiquismo su muerte era inevitable e incluso correcta. Ningún ser humano puede soportar tantas proyecciones, es decir, tanta inconsciencia y sobrevivir. Por eso es infinitamente importante que cada persona recupere las propias. Pero, ¿por qué cederíamos o meteríamos en la bolsa tanto de nosotros mismos? ¿Por qué lo haríamos tan jóvenes? Y si hemos apartado tantas de nuestras iras, espontaneidades, hambres, entusiasmos, nuestras partes ruidosas y poco atractivas, ¿cómo podemos vivir? ¿Qué nos mantiene juntos? Alice Miller abordó este punto en su libro Prisioneros de la Infancia, que en formato de bolsillo se titula El drama del niño dotado. El drama es este. Llegamos como bebés arrastrando nubes de gloria, llegando desde los rincones más lejanos del universo, trayendo con nosotros apetitos bien conservados de nuestra herencia mamífera, espontaneidades maravillosamente conservadas de nuestros 150.000 años de vida en los árboles, iras bien conservadas de nuestros 5.000 años de vida tribal, en resumen. Con nuestra radiante visión de 360 grados, y ofrecimos este regalo a nuestros padres. Ellos no lo querían. Querían una niña buena o un niño bueno. Ese es el primer acto del drama. No significa que nuestros padres fueran malvados. Necesitaban algo de nosotros. Mi madre, como inmigrante de segunda generación, necesitaba que mi hermano y yo ayudáramos a la familia a parecer más refinada. Hacemos lo mismo con nuestros hijos. Es parte de la vida en este planeta. Nuestros padres rechazaron quienes éramos antes de poder hablar. Así que el dolor de rechazo probablemente esté almacenado en algún lugar
preverbal. Cuando leí su libro, me deprimí durante 3 semanas. ¿Qué podemos hacer con tanto perdido? Podemos construir una personalidad más aceptable para nuestros padres. Alice Miller está de acuerdo en que nos hemos traicionado nosotros mismos, pero dice, no te culpes por eso, no podías haber hecho nada más. Los niños en tiempos antiguos que se oponían a sus padres probablemente eran abandonados para morir. Hicimos como niños lo único sensato en las circunstancias. La actitud adecuada hacia eso, dice ella, es el duelo. Hablemos ahora sobre los diferentes tipos de bolsas. Cuando metemos mucho en nuestra bolsa privada, a menudo como resultado tenemos poca energía. Cuanto más grande sea la bolsa, menos energía. Algunas personas tienen por naturaleza más energía que otras, pero todos tenemos más de la que podemos usar. ¿A dónde se fue? Si metemos nuestra sexualidad en la bolsa cuando somos niños, obviamente perdemos mucha energía con ella. Cuando una mujer mete su masculinidad en la bolsa o la enrolla y la mete en la lata, pierde energía con ella. Así que podemos pensar en nuestra bolsa personal como un contenedor de energía ahora no disponible para nosotros. Si nos identificamos como no creativos, significa que tomamos nuestra creatividad y la metimos en la bolsa. ¿Qué quieres decir con no soy creativo? Deja que los expertos lo hagan. ¿No es eso lo que está diciendo tal persona? Eso es exactamente lo que están diciendo esas personas. El público quiere un poeta, un pistolero contratado, que venga de fuera de la ciudad. Todos en esta audiencia deberían estar escribiendo sus propios poemas. Hemos hablado de nuestra bolsa personal, pero cada pueblo o comunidad también parece tener una bolsa. Viví durante años cerca de una pequeña ciudad rural en Minnesota. Se esperaba que todos en el pueblo tuvieran los mismos objetos en la bolsa. Un pequeño pueblo griego claramente tendría diferentes objetos en la bolsa. Es como si el pueblo, por una decisión psicológica colectiva, pusiera ciertas energías en la bolsa y tratara de evitar que nadie las sacara. Los pueblos interfieren con nuestro proceso privado en este asunto, por lo que es más peligroso vivir en ellos que en la naturaleza. Por otro lado, ciertos odios feroces que uno siente en un pueblo pequeño a veces le ayudan a ver dónde han ido las proyecciones. Y la comunidad junguiana, al igual que el pueblo, tiene su bolsa, y normalmente recomienda que los junguianos mantengan su vulgaridad y amor al dinero en la bolsa, y la comunidad freudiana suele exigir que los freudianos mantengan su vida religiosa en la bolsa. También hay una bolsa nacional, y la nuestra es bastante larga. Rusia y China tienen fallos notables, pero si un ciudadano estadounidense tiene curiosidad por saber qué hay en nuestra bolsa nacional en este momento, puede escuchar atentamente cuando un funcionario del Departamento de Estado critica a Rusia. Como dice Reagan, somos nobles. Otras naciones tienen imperios. Otras naciones toleran liderazgos estancados. Tratan brutalmente a las minorías, lavan el cerebro a sus jóvenes y rompen tratados. Un ruso puede enterarse de su bolsa leyendo un artículo de Pravda sobre los Estados Unidos. Estamos tratando con una red de sombras, un patrón de sombras proyectadas por ambas partes, que se encuentran en algún lugar en el aire. No estoy diciendo nada nuevo con esta metáfora, pero quiero dejar claro la distinción entre la sombra personal, la sombra del pueblo y la sombra nacional. He utilizado 3 metáforas aquí: la bolsa, la lata de película y la proyección. Dado que la lata o bolsa están encerradas y sus imágenes permanecen en la oscuridad, solo podemos ver el contenido de nuestra propia bolsa arrojándolos inocentes, como decimos, al mundo. Las arañas entonces se convierten en malvadas, las serpientes en astutas, las cabras en sobresexuadas, los hombres se vuelven lineales, las mujeres débiles, los rusos sin principios y los chinos todos se parecen. Sin embargo, es precisamente a través de esta forma costosa, dañina, desperdiciadora y poco precisa de lanzar barro, que finalmente entramos en contacto con el barro que el cuervo encontró en la planta de sus pies.